Querido Alfred, tú sí has hecho el Camino de Santiago. Tienes cara Sí, de haber hecho el Camino de mira, Santiago. mira, para los amigos del videopodcast les estoy enseñando aquí la Vieira y aquí la credencial de Un peregrino. peregrino. La credencial de peregrino sellada hasta el final, sellada Fíjate. todos los pueblos. Lo Eh, hice el año pasado, el ¿Y Camino de desde dónde? Santiago. ¿Desde dónde empezaste? Hice solo el último tramo, solo hice el último tramo, que fue desde Vilafranca del Bierzo hasta Santiago de Compostela. Este año, para el mes de finales de junio, principios de julio, voy a hacer el tramo que va, porque me maravilló y me enamoró el Camino de Santiago, y voy a hacer un tramo que será hasta Finisterre, pero en plan circular, ¿no? O sea, Santiago, Finisterre, Finisterre, Santiago, una semanita caminando también. Lo hago con mi hermano, con quien lo hice ya el año pasado. Y tengo el propósito que a partir del año que viene empezar desde el principio la ruta desde Roncesvalles, hacerme el camino francés completo. Este año por fechas y tal no he podido hacerlo y digo, pues haré al menos este tramo de una semana. Pero sí, una experiencia maravillosa. Tú no has hecho el Camino de Santiago, ¿no? Yo no, yo lo único así más cercano a eso, una caminata que me pegué con un amigo mío, se llama Santiago, se llama Santi, y nos fuimos dando 2 horas perdido por un sitio, pero yo creo que eso no cuenta, porque a mí no me dieron ni pasaporte ni nada, nada. Bueno, no cuenta, pero bueno, cuenta como entrenamiento, porque vamos a recordar a los amigos del podcast que estamos en el episodio número 41 Sí, y le hemos titulado Caminante si hay camino. pues Eh, vamos a comenzar, si te vamos a parece. presentar. Ya está el Listo que todo lo sabe podcast. Todas las cosas que dices y haces, pero no tienes ni idea de por qué las dices y las haces. Alfred López, Óscar Montero. Y evidentemente, digo yo que nuestros oyentes, los que nos ven a través de YouTube, se dan cuenta que estamos en una estupenda forma física de cómo bailamos antes de comenzar Eh, siempre este programa. Por lo tanto, estamos también en condiciones para realizar ese Camino de Santiago. Alfred López sí, ya nos acaba de comentar en la entradilla que ya lo ha hecho en una ocasión, pero que va a repetir también este año, y yo es una de las cosas que tengo pendientes. Así que vamos a comenzar porque se prevé un programa muy interesante, ¿verdad, sí, Alfred? sí, y además te lo recomiendo a ti y se lo recomiendo a todos los oyentes que prueben, que hagan. Por poquitos tramos que hagan, por poquitos días que puedan ser, que hagan algún tramo del Camino de Santiago. Ya no quiere decir para llegar hasta el final, hasta Santiago, pero coger algún tramo y vivir 2, 3, 4 jornadas y les cambiará muchas las cosas. Yo que soy un tío muy escéptico de muchas cosas y soy un Ujú. tío muy cartesiano, muy bueno, bueno, de la evidencia científica, de los hechos demostrados y tal, que no creo en energías ni nada de eso, y yo siempre lo he dicho. Fue una experiencia muy diferente, muy especial. Nada de parapsicologías, ni de cosas espirituales, ni nada, pero sí que fue una cosa a nivel de personal muy especial. Este Camino de Santiago que hice, me reencontré de alguna manera un poco con la humanidad después de los años de cuarentena que me separaron un poco, ¿no? Y me hicieron que no estuviese tan en contacto con la gente y me hizo reencontrarme también, ¿no? Y creer un poco también más en el ser humano y lo Qué pasé bueno. muy bien, ¿no? Y lo recomiendo. Y si quieres vamos a ir a materia porque hoy vamos a hablar de curiosidades y de datos sobre el Camino de Santiago y todo aquello que le rodea. Y Ujú. vamos a empezar por diciendo que el Camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación que convergen en Santiago de Compostela. Principalmente el Camino francés, que se extiende desde los Pirineos hasta la capital gallega, es el más transitado y aunque con raíces religiosas cuando se inició, atrae a peregrinos de todo el mundo por razones tanto espirituales, culturales, deportivas y además también de superación personal.
Así es, marcado con señales como las flechas amarillas, ofrece una experiencia de viaje única, conectando con la naturaleza, la historia y la espiritualidad, como bien dices. La infraestructura de albergues y servicios facilita la travesía, que puede abarcar cientos o incluso más de 1000 kilómetros. Mira, y es que la llegada a la plaza de Obradoiro y abrazar a la estatua del apóstol Santiago en la catedral es un momento culminante para muchos peregrinos, y lo puedo decir yo que no soy creyente. El llegar, el entrar, el subir y el abrazar al apóstol Santiago sin ningún tipo de creencia, ¿eh? No, sin nada religioso, pero fue muy, muy, muy emocionante, y además eso simboliza la conclusión del camino, ¿no? Y una experiencia enriquecedora de encuentro personal y cultural. Está claro que se te escucha hablar de ello con mucha emoción, y es que el Camino de Santiago tiene su origen en el descubrimiento, en el siglo IX, de los supuestos restos del apóstol Santiago en Galicia, en un lugar cercano a lo que hoy conocemos como Santiago de Compostela. Esta revelación convirtió el lugar en un destino de peregrinación cristiana durante la Edad Media. Y es que la creencia en la intersección de Santiago y las indulgencias asociadas atrajeron a peregrinos de toda Europa, dando lugar a la formación de una red de rutas que convergían en la ciudad gallega. A lo largo de los siglos, el camino ha sido un importante símbolo religioso, cultural y espiritual, experimentando periodos de gran auge y otros de menor interés también, ¿eh? Todo hay que contarlo. Mm. Hay trozos que están muy bien y hay trozos que dices, bueno, es caminar, La caminar, vida caminar, misma. pero bueno, todo es así. Sin embargo, en la actualidad, el Camino de Santiago sigue siendo una ruta de peregrinación muy transitada y un destino turístico muy, 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 muy popular, donde miles de personas de todo el mundo buscan experimentar su rica historia y significado espiritual. Mm. Pues es verdad, que a todo el mundo el camino le impacta de una manera diferente. Hay un camino concreto para cada persona, y Sí, nuestro querido Javier Fullirat sí. ha hecho muchos kilómetros también ya en este programa, saliendo a la calle a preguntar con su micro. Y fíjate que se ha llevado él mismo una sorpresa, darse cuenta de que hay mucha más gente de la que quizá pensemos, que ha realizado el Camino de Sí. Santiago. Y ha salido a la calle a preguntar precisamente eso, si habían realizado el Camino de Santiago. Recibimos a nuestro compañero Javier Fullirat. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola. Efectivamente, ya estoy por aquí una semana más en mi sección favorita, no, mi favorita, que se llama Ya está el micro, que todo lo escucha. Sí. Pero no voy a comenzar mi sección sin saludar a mi queridísimo Alfred López. Hola, guapísimo, Javier. Óscar ¿Qué Montero. pasa, Fulli? ¿Qué tal, guapo? Qué bien os veo. Oye, que Gracias. sepáis que tenéis una telegenia cada vez que os veo en la tele, brutal, ¿eh? ¿Verdad? Os lo digo de corazón y cariño. Oye, que no voy a arrancar esta sección sin decir aquello de 3, 2, 1. Hola, Hola. Qué curiosidad se han encontrado a la hora de hacer el Camino de Santiago. Así que voy a ver qué es lo que me encuentro. Vamos a ver. Hasta ahora, Venga. familia. Me he metido en el centro comercial Centro Este y y he encontrado a unos peregrinos que sí que se han hecho el Camino de Santiago, no sé en qué año. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, tocayo. ¿En qué año has hecho el Camino de Santiago? Pues mira, hace un par de años fui con unos chavales de 13 años. Vale. En un colegio con un grupo de 20 chicos de 13 años. ¿Y la experiencia cuál fue? La experiencia fue genial porque además, te lo comentaba hace un momento, en el camino sabes cómo sales, pero no cómo llegas. Es como ir al médico, ¿no? Es bueno, un poquito mejor, porque te cura un poquito Te cura mejor. un poquito mejor. Sí. O sea que la sensación de hacer el Camino de Santiago es plena. Sí, es plena por varios motivos. Uno, porque no vas solo, ¿Vale? porque a medida que caminas y hacia Santiago, conoces a uno, conoces a otro. Es una experiencia, bueno, muy vital, muy personal, ¿no? Bueno, pues nada, Javi, muchísimas gracias. Y gracias a ti. Un abrazo fuerte. Igualmente. ¿Y a quién me he encontrado por aquí? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Víctor Grande. Víctor Grande. Oye, eres un tío grande porque te has marcado el Camino de Santiago ni una ni dos, sino que 3 veces. Más bien 4, pero ¡4! sí. ¡Oh, madre mía! Sí, Entonces sí. eres más grande todavía. Sí, sí. Y de Cuenta- todas las maneras. Cuéntame, anécdota divertida. Pues así la primera que se me viene a la mente, una vez que buscábamos agua, era un día bastante caluroso, para sorpresa nuestra, allí en Galicia. Y en eso que nos metemos en casa de una anciana de por allí, una lugareña, y poco más que nos invitó a comer.
y al final acabamos pasando la tarde, perdimos al grupo, dentro de lo que cabe, el camino muy bien, las 4 veces que lo hice y muy tranquilo. Genial. La gente que nos conocía, que encontrábamos por allí muy bien, todo muy bien, muy agradable. ¿Lo recomiendas? Vamos, 100% recomendable. Muy bien, gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Y qué verdad es que lo bueno y bonito se hace cortito, pero la semana que viene muchísimo más y mejor. Me lo he pasado en grande, como siempre. Hasta la semana que viene, Alfred, Óscar, que os quiero muchísimo. Y sobre todo mi familia de listillos y listillas, que no os vais a librar de mí tan fácilmente. No, no, no. Besotes y abrazotes de vuestro amigo Javier Fullerat. Acá, si os quiere. Gracias. A ti, como siempre, un abrazo muy fuerte, Javier. Qué grande. Esta anécdota que ha contado, por ejemplo, esta persona con la que se ha encontrado Javier, es que es algo muy habitual también en Galicia. Sí. Los gallegos tienen el ADN, esa hospitalidad que tienen. Sí. Porque a mí me ha pasado en la propia La Coruña. Yo en La Coruña una vez estaba buscando un sitio para comer, estaba todo cerrado, todas las cocinas cerradas, y una señora me escuchó en un bar que yo estaba preguntando y me dijo, véngase a mi casa, que le invito a comer. Y me subió a comer, iba yo con un amigo, nos invitó a comer en su casa. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, es algo extraordinario la experiencia. Además, yo recomiendo que aquellos que quieran hacer el Camino de Santiago, a no ser que lo tengan todo muy planificado, muy de esto, pongan fecha de salida, pero no pongan fecha de regreso, porque a veces hay etapas que dices, esta etapa la quiero hacer en 2 veces, ¿no? O sea, una etapa a lo mejor muy larga de 28 kilómetros, decir, pues no quiero hacer 28 kilómetros, quiero al kilómetro 20 quiero pararme porque es maravilloso, porque por cualquier cosa y me quedo en este albergue y mañana ya haré los kilómetros que me faltan o los recupero o no. Pero ¿qué es eso? Porque te vas encontrando con gente, vas encontrando sitios, vas a hacer... Y nosotros fuimos eso con los billetes de ida, pero no los de vuelta, y ya los de vuelta cuando ya subimos, cuando ya habíamos llegado, cuando teníamos que volver, fue cuando los compramos, ¿no? Pero lo hicimos así, sin billete de vueltas, porque para no tenerlo planificado. Evidentemente hay personas que no pueden, que dicen, si salgo, solo tengo 10 días o 7 días o 5 días para hacerlo, tengo que hacerlo en esos 5 días ese tramo, ¿no? Pero nosotros lo hicimos de esa manera. Y bueno, vamos a seguir. Y seguimos con el botafumeiro. El botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela es un símbolo icónico de aquel lugar. Según apuntan la mayoría de historiadores, algunos dicen que a lo mejor no, pero según apuntan la mayoría de historiadores, el botafumeiro se comenzó a utilizar hace 10 siglos para perfumar el ambiente del templo debido a la gran afluencia de peregrinos que llegaban sudorosos y sucios tras recorrer largas distancias. Qué curioso. Sí, porque tenemos que recordar que hace siglos atrás no habían los albergues con duchas como hoy encontramos, ¿no? Que la gente salía y además que eran peregrinajes que duraban a lo mejor meses, semanas enteras y llegaban pues, hechos unos cristos. Sí, los desodorantes no eran de alta calidad. Sí, no existían. Su origen se remonta a los inicios de la construcción de la catedral en el siglo XI, cuando se ideó como un eficaz esparcidor de humo para quemar incienso y purificar el aire, contribuyendo así a hacer más soportable el olor del lugar. Este incensario, de grandes dimensiones, se balancea mediante poleas, permitiendo que el aroma llegue a todos los rincones del templo. Sí, además, mira, yo tuve la grandísima suerte de cuando llegué, el día que llegué a Santiago y fuimos y visitamos al apóstol, ese día tocaba mover el botafumeiro. No siempre lo ponen, solo días muy específicos, y tuve el honor de vivirlo, ¿no? Y es que a lo largo de los siglos el botafumeiro se ha convertido en una atracción tanto para los fieles como para los visitantes de la catedral, siendo un elemento emblemático de su rica historia y tradición. Una anécdota personal es que el sacerdote que impartía la misa, claro, era una misa de peregrinos, de todos los peregrinos que habíamos llegado durante aquel día, y nos dio la bendición a todos los peregrinos, pero a los que habían ido de turismo, que no habían hecho el camino y que estaban allí solo por ver el botafumeiro, dice, a esos no les doy la bendición. Es que fue cojonante, fue divertidísimo, porque todos nos empezamos a tronchar, decimos, bueno, yo aunque no sea creyente me voy con mi bendición, que los otros no, los que vienen aquí de turistas. También cabe destacar que algunas fuentes indican que el botafumeiro no se inventó para purificar
purificar el aire por el pestilente olor de los peregrinos de siglos atrás, sino como un modo rápido de esparcir incienso en toda la catedral debido a sus dimensiones. Es enorme. Hablamos también de las flechas amarillas, también conocidas como flechas del camino. Son un símbolo característico y vital para guiar a los peregrinos a lo largo de las rutas del Camino de Santiago. Su origen se remonta a la década de los 80 del siglo XX. Sí, y además fue el sacerdote Elías Baliña San Pedro quien ideó y comenzó a pintar estas flechas amarillas en el camino, principalmente en el camino francés, con el propósito de ayudar a los peregrinos a encontrar el camino correcto hacia Santiago de Compostela. Y es que Baliña, que era el párroco de Ocebreiro, en la provincia de Lugo, comenzó a marcar el camino desde su parroquia hacia la catedral compostelana, con estas flechas amarillas por parte de un esfuerzo por revitalizar el camino de peregrinación, ya que en los años 80 había habido un bajón de afluencia y tal, y ayudó a remontar ello. Desde entonces, las flechas amarillas se han convertido en un símbolo reconocido del Camino de Santiago y son esenciales para los peregrinos que siguen sus pasos hacia la meta final. Y luego está la concha, la concha de Vieira, Sí. que se ha convertido en un símbolo emblemático del Camino de Santiago debido a su asociación con la peregrinación. Y es que los peregrinos medievales, al llegar a la costa gallega después de completar su viaje, recogían conchas de Vieira como evidencia de haber alcanzado su destino final, ya que la costa era rica en estas conchas. Así es, la concha, además de ser un elemento práctico para recolectar agua y alimentos, simboliza el esfuerzo del peregrino y su viaje espiritual. Hoy en día, la concha de Vieira es un distintivo que llevan los peregrinos como un símbolo de su experiencia en el Camino de Santiago. Estás escuchando Ya está el listo que todo lo sabe, un podcast presentado por Alfred López y Óscar Montero, disponible en las principales plataformas de podcasting. Suscríbete, porque la divulgación y diversión están garantizadas. Divulgación, diversión garantizadas. Hoy caminante sí hay camino. Sí, el Camino de Santiago, porque es que durante el Camino de Santiago los peregrinos se saludan con el tradicional buen camino y algunos también optan por el antiguo saludo que era Utrella et Susella. Utrella et Susella. Yo al principio me quedé como muy paranoiado, como diciendo, ¿qué están diciendo, no? Y luego investigué para saber qué significaba. Y es que este saludo deriva del latín y consta de dos partes. Utrella, que significa más allá o siga adelante, alentando al peregrino a superar los desafíos del camino, y et Susella, que se interpreta como y más alto, ¿no? Instándolo a alcanzar metas más elevadas. Sí, sí, es toda una declaración de intenciones ese Sí, saludo. Su origen se remonta al Códice Calixtino, una guía medieval del Camino de Santiago. Aunque menos común hoy, sigue siendo emblemático del espíritu de los peregrinos, representando su motivación, determinación y alegría mientras avanzan hacia Santiago de Compostela. sí, y es que muchos peregrinos optan por continuar el camino hasta Finisterre, antiguo fin de la tierra, para completar el viaje simbólico. Yo no lo pude hacer el año pasado, pero este año es cuando lo voy a hacer. Además, su significado histórico, como el extremo occidental de Europa, el lugar ofrece atardeceres impresionantes y rituales de cierre del camino, como quemar las botas con las que se ha realizado el camino o sumergirse en el mar. Sí, y esta extensión permite reflexionar sobre el viaje y culminar la experiencia con un sentido de renovación espiritual. Y Finisterre añade un último capítulo significativo al viaje del peregrino, brindándole un momento adicional para conectarse con la naturaleza y su propio viaje interior antes de regresar a casa. Hmm. Qué bueno, qué impresionante. Sí. Bueno, yo no sé si, si Paco Trolas habrá hecho el Camino de Santiago, pero estoy convencido que algo le habrá contado su cuñado sobre el Camino Sí. de Santiago, ¿eh? Sí, vamos a ver qué es lo que nos explica Paco Trolas y bueno, el bueno de Juan Juárez que interpreta el personaje de Paco Trolas y que cada semana nos trae alguna trolilla que le ha contado su cuñado en esos desvaríos, ¿no? Sobre esos eh, orígenes imposibles de hechos, cosas, personas, lugares, etcétera. ¿Qué pasa, Peñita guapa? Es la hora de cubatita de la cervecita, son las 12 punto. Es la hora del ángel. Que me ha contado mi cuñado una cosa guapa, que es como se iniciaron
los caminos de Santiago. Y se ve que eran unos peregrinos que iban caminando exhaustos y hechos polvo. Y entonces apareció una misteriosa anciana en medio de una encrucijada y les dio para comer, beber y les ayudó un poco. Y ellos dijeron, señora, ¿cómo le pagamos? Y ella dijo, no pagarme nada, tenéis que ir montando pues cositas para los peregrinos como vosotros que vais al Camino de Santiago, pues hacer una especie de cosas. Entonces, para los caminantes que vienen hechos polvo. Entonces, esta gente lo que hicieron fue empezaron a crear albergues y bares y sitios así para eso, pues para la hora del Ángelus, a las 12, pues tomar una cervecita del Camino este de Santiago y tal, ¿no? Y por eso el Camino de Santiago tiene tanta hospitalidad y tantas cosas, por esta viejecita encapuchada misteriosa. Pero ya verás tú cómo viene el listo que te lo sabe y me dice que es mentira, seguro que se inventa otra tontería. De todas maneras, a mí me da un poquito de pena Paco Trolas porque vive en una realidad paralela a la que hay en realidad, ¿no? Alfred, ¿qué es cierto en esto que cuenta Paco Trolas? Mira, los albergues del Camino de Santiago surgieron en la Edad Media para brindar alojamiento, comida y atención médica a los peregrinos en su viaje hacia Santiago de Compostela. Y fueron establecidos inicialmente por la iglesia y las comunidades locales y estos sitios, estos hospitales, porque daban hospitalidad, ¿no? Formaron una red vital a lo largo de las rutas del camino, ofreciendo refugio y apoyo a aquel caminante que llegaba, ¿no? Para que pudiese descansar. Con el tiempo esta red se expandió y evolucionó para satisfacer las necesidades cambiantes de los peregrinos. Y hoy en día muchos albergues son gestionados por organizaciones religiosas, también por municipales o también privadas, ¿no? Manteniendo viva la tradición de hospitalidad y solidaridad en el Camino de Santiago. Pero eso de que una viejecita encapuchada, misteriosa, apareció y les ordenó que hiciesen una red de esto, a ver, igual sería una meiga, porque ya sabemos que en Galicia las meigas no creen en las meigas, pero a ver las haylas, ¿eh? Bueno, a nosotros nos tocaba una canción relacionada con el camino, que bueno, hay que decir también que cuando la gente hace el camino, muchos irán escuchando música que ya las harán propias del camino. De hecho, hay muchas listas en diferentes plataformas para realizar el camino, pero nosotros habíamos encontrado una, fíjate, que habían realizado dos cantautores, Iván Ferreiro y Andrés Suárez, que dicen que es un bonito himno a las sensaciones que muchos peregrinos experimentan durante el camino. Ambos artistas colaboraron para poder crear esta canción, un tema melancólico y dulce, que acompaña a todos los episodios de además una serie que hubo de televisión. Una letra que nos habla sobre cómo avanzar y andar en el tiempo hacia una meta conjunta y un anhelo en la vida. Entonces, la escuchamos porque un fragmentito, suena así, escuchar, se llama Caminantes. Ahí estaba la música de Andrés Suárez e Iván Ferreiro, esa canción melancolita que tiene ese tal, pero también muy espiritual y mucho rollito del camino, muy que te mete dentro el camino. Sí. Y tengo que apuntar a esto que has dicho justo antes de la canción, de que, bueno, muchos llevarán su música preparada y tal. Yo llevaba mi lista de reproducción de Spotify y tal, un montón de música, y llevaba también audiolibros para escuchar durante el camino. Te puedo decir que solo escuché el primer día, la mitad del camino, del primer tramo del primer día, estuve escuchando música y audiolibro. Pero a partir de la primera parada que hicimos de descanso y tal y cual, todo el resto del camino, los 10 días siguientes, no me volví a poner ni un día más los auriculares, porque es que ya me dediqué a vivir el camino, a vivir las personas, y los hablar, sonidos del camino, a saludar y además a hacer ese viaje interior, que ya no solo un viaje físico, sino también interior, que me sirvió. Yo iba acompañado de mi hermano, que ahora mismo os lo voy a presentar además, y fue una experiencia extraordinaria. Aparte de que hablamos de muchísimas cosas de nuestras vidas, cosas que incluso que además no sabíamos el uno del otro de nuestra vida, nos sirvió de eso. Y ya es lo que digo, los auriculares me los puse el primer día, tal y como llegué a Vilafranca del Bierzo. Bueno, que ya los llevaba del autocar, de haber llegado, porque llegamos toda la noche viajando en autocar. Llegamos a las 8 de la mañana a Vilafranca del Bierzo y tal y como llegamos desayunamos
y ya salimos a hacer el primer tramo caminando, después de toda una noche en autocar. Pero bueno, ese primer día yo iba a Lledés, escuché un cacho a mitad del camino, me lo quité para ir, porque veía que la gente hablaba, que la gente saludaba, que la gente se excusaba, que mi hermano me iba diciendo cosas y claro, ese coñazo de ir, tener que quitarme, ponerlo, querer quitarlo, y al final me los quité y ya no me los volví a poner más en todo el camino, Pues sí, me fíjate. parece lo más lógico. Nos vas Sí. a presentar a tu hermano, que además ha A mi escrito un hermano. libro. Sí, mi Ah, hermano, sí, de la sí. experiencia que vivimos, él ha hecho el Camino de Santiago en varias etapas, durante varios años. Yo solo le acompañé en el último tramo, pero él de toda esa experiencia ha escrito un libro que se ha convertido, o sea, ha sido una novela. Una novela que se llama Cruce de Caminos, Cruce de que lo estoy caminos. enseñando a los que están Sí. por el video podcast. Mi hermano, con el nombre artístico de Francesc Sanulla, somos hermanos, yo soy Alfred López, él es Francesc Sanulla, pero compartimos padre y madre. Lo que pasa es que él utiliza el apellido materno y yo utilizo el apellido paterno. Nos hemos repartido eso también para no solaparnos. Muy inteligente. Entonces, Francesc Sanulla, Cruce de Caminos, un libro que vais a poder encontrar en Amazon, pero luego os hablaré de este libro a la hora de las recomendaciones al final, porque el invitado de esta semana es mi hermano. Es mi hermano y nos va a explicar una de las experiencias. No estaba yo en ese momento, o sea, no fue uno de los años que yo lo acompañé el año pasado. Y una de las experiencias que vivió en el Camino de Santiago, una de las anécdotas, de las miles de anécdotas que se viven cuando haces el Camino de Santiago, y viene a explicárnosla. Pues vamos a escucharle. Sí. Hola, soy Francesc Sanulla y he recorrido en varias ocasiones el Camino de Santiago. Y tengo pues varias anécdotas, pero hoy estoy aquí para contaros una que me hace especial ilusión. Fue en uno de los caminos que hice en 2021. Estábamos en Logroño en un albergue parroquial. Era la hora de la cena y el que servía la cena se acerca a nosotros y nos pregunta: ¿sois españoles vosotros? Y nosotros sí. Es que la policía está interesada en vosotros. Nos quedamos así un poquito diciendo qué es lo que querrá. Bueno, al final resulta que lo que querían es que utilizarnos para hacer un spot, si queríamos participar, sobre una AP de seguridad que había creado la Policía Nacional. Pues al final aceptamos y el grupo de peregrinos, pues al día siguiente salimos a caminar. Habíamos quedado que nos recogerían a mitad de camino, a cierta hora, y bueno, nosotros echamos a caminar y bueno, llega el furgón de la policía con el coche de policía y nos empieza a coger a todos y a meternos dentro del furgón, pues para ir al punto de encuentro donde se iba a rodar el spot. Pero claro, imaginaros la cara que se les quedaba a los peregrinos que pasaban por el camino cuando veían que la policía estaba metiendo dentro de un furgón y de los coches a un grupo de peregrinos. Esa es la primera. Pero es que luego la cara de sorpresa se nos quedó a nosotros, porque cuando llegamos al punto donde se suponía que iba a rodar, en Logroño, estaba lleno de prensa. La televisión, la radio, prensa escrita. Bueno, nos quedamos. Pues ese día tuvimos nuestro minuto de gloria, salimos por la tele, en los periódicos, y bueno, esta es la anécdota. Espero que os haya gustado esta anécdota. Hay muchas más en el camino. Animaros a hacer el camino y bueno, pues buen camino. Son muchas las cosas que tienen que pasar, ¿verdad? En el camino. Sí. Creo que también es difícil quedarse con una anécdota, pero nos ha contado esta anécdota interesante que bueno. Con esta anécdota además empieza el libro explicando esta anécdota, ¿no? Y es un poco, inicia el libro, porque además el libro, que luego ya hablaré de él, mezcla la ficción con la realidad, y es una novela basada en hechos reales. Pero vamos a seguir hablando del Camino de Santiago, y es que el Camino de Santiago cuenta con una variedad de itinerarios en España.
y cada uno con su propia historia y características. El más conocido es el Camino francés, que parte de los Pirineos en la frontera con Francia, pasando por ciudades emblemáticas como Pamplona, Logroño, Burgos y León, antes de llegar a Santiago de Compostela. La Vía de la Plata, que parte del sur de España, sigue antiguas calzadas romanas a través de regiones como Extremadura y Castilla y León. La Ruta del Norte serpentea a lo largo de la costa norte, ofreciendo paisajes espectaculares y pueblos pesqueros pintorescos desde Irún hasta Santiago. También tenemos el camino primitivo, considerado el camino más antiguo. Comienza en Oviedo y atraviesa montañas y valles en Asturias y Galicia. Además, hay rutas menos conocidas, pero igualmente impresionantes, como el camino inglés, desde Ferrol o a Coruña, y el camino portugués, que entra en España desde Portugal y se conecta con el camino francés en Galicia. Tampoco podemos olvidar el camino aragonés o el camí de Sant Jaume, que es la ruta que atraviesa toda Cataluña y se une al camino del Ebro, que es otra ruta que también recorre tierras catalanas y que se inicia en la desembocadura del río Ebro hasta encontrarse con el camino francés en Logroño. Cada ruta, evidentemente, ofrece una experiencia única, desde el paisaje y la cultura hasta las interacciones con otros peregrinos, pero todas comparten el mismo objetivo: llegar a Santiago de Compostela y experimentar la rica historia y espiritualidad del Camino de Santiago. Y también tenemos algo que está relacionado con el Camino de Santiago, que es el término xacobeo o Sí. jacobeo en castellano, y describe todo lo relacionado con el apóstol Santiago el Mayor y su vinculación con Santiago de Compostela. Y es que xacobeo o jacobeo proviene de Jacob o Jacobus, que eran las formas originales del nombre bíblico de Santiago, Sí, porque el año, Santiago es San Yago, sí, San Yago. claro. El Año Santo Jacobeo, también conocido como Año Santo Compostelano, es una celebración católica que ocurre en Santiago de Compostela cuando el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, cae en domingo. Esta festividad, establecida en el año 1122 por el Papa Calixto II, permite ganar las mismas gracias que en Roma durante los jubileos. Confirmada y ampliada por pontífices posteriores como Eugenio III o Anastasio IV, su carácter perpetuo fue declarado por Alejandro III en año 1178. Estas disposiciones impulsaron las peregrinaciones medievales al Camino de Santiago desde toda Europa, consolidando su importancia, espiritualidad y cultura. Bueno, y hasta aquí hemos hecho este repaso rápido. En media horita no se puede explicar con muchísimo detalle, pero un repaso rápido a curiosidades, historias del Camino de Santiago, al origen, ¿no? Y llega el momento de las recomendaciones. Y como he dicho, la primera recomendación es este libro, ¿eh? Cruce de Caminos. Está a la venta en exclusiva en Amazon. Lo pueden encontrar, de Francesc Sanahuja. Lo enseño para los que nos están viendo por el video podcast. Y os voy a leer una pequeña sinopsis. En julio de 2021, en medio de la pandemia de COVID-19 y con la mayoría de la población ya vacunada, un grupo de peregrinos emprenden el Camino de Santiago. Entre ellos está Didac, quien nos relata sus aventuras. Y es que además la detención de un peregrino por unos crímenes cometidos en Brasil en 2004 nos transporta a aquel lugar y año. Crímenes sin castigo o esclavos que esperan ser liberados se mezclan en esta aventura. 17 años después, la muerte se hace presente en el camino, pero antes el sexo y el amor inundan este cruce de caminos donde la realidad supera a la ficción en esta novela basada en hechos reales. Os la recomiendo, de verdad. Y, Muy bien. por cierto, la persona que aparece de espaldas caminando, el peregrino que aparece en la Eres portada, tú. soy yo. Yo aparezco en la portada caminando. Mira, ahí Y con tu yo bastón, ese apareceré, que profesional. aparecerá un personaje basado en mí, aunque será muy ficcionado, a partir de la segunda, porque va a ser una trilogía. Ujú. Y ya está trabajando en la segunda novela y yo aparecerá un personaje basado en mí. Tú Muy tienes bien. un libro también de una querida amiga tuya, ¿no? Para Sí, recomendar. y además es verdad que la habíamos invitado al programa, Sí. pero no ha podido ser. Estamos hablando del Camino de Santiago, el Camino de Santiago de Sara Escudero, la humorista, presentadora, bueno, showman. Sí. El Camino de Santiago narrado por Sara y su mascota Naya, que
que hizo con ella el camino y bueno, es una amante ella de los perros, de los animales y tuvo la oportunidad de hacer con ese mastín ese Camino de Santiago y ese libro Hombre, está muy bien, ¿eh? El Camino de está, Santiago. está muy bien buscado el nombre, el canino, porque Sí, sí, sí. es un Muy canino de curiosa, Santiago, ¿no? O sea, está muy muy bien curiosa. buscado el nombre. Y también tenemos películas, hay varias películas que exploran el tema de Camino de Santiago, tanto documentales como dramas narrativos. Y una de las más conocidas es The Way, de 2010, dirigida por Emilio Esteves, protagonizada por su padre, por Martin Sheen. Yo la pude ver justo antes de salir de hacer el camino y me gustó muchísimo. Y aunque la veía demasiado ficcionada, decía, bah, qué exagerada, ¿no? Ese colegueo entre la gente y tal. Pero no, es que además esta película sigue la historia de un padre que recorre el Camino de Santiago después de la muerte de su hijo en un accidente durante su peregrinaje, ¿no? Y me emocionó muchísimo la película y luego cuando viví el camino pude ver que muchas de las cosas que ocurrían en la película que yo me reía como diciendo, este colega, como, hostias, es verdad, ¿eh? Hay otra película destacada que es I Pull You, del año 2017, un documental que narra el viaje de dos amigos, uno de los cuales tiene una discapacidad mientras recorren ese Camino de Santiago juntos. Sí, también una comedia, tenemos una comedia. Al final del camino de 2009 con Fernando Tejero y Malena Alterio, que es una comedia romántica española que sigue a Nacho y Pilar, un fotógrafo y una periodista con una relación complicada, quienes deben hacer un reportaje sobre un gurú que promete resolver crisis de pareja en el Camino de Santiago. También hay mucho vendehumo, ¿eh? En el Camino de Santiago te encuentras con mucho vendehumos que parece que te van aquí a limpiar los chakras y todas las cosas. También hay mucho vendehumo, pero bueno, la mayoría es gente muy maja. Y bueno, pues a medida que avanzan se enfrentan a situaciones cómicas y románticas, ¿no? Y aunque no es la mejor película sobre el Camino de Santiago, ofrece entretenimiento con toques de humor y además estuvo hecha en el momento en el que Fernando Tejero y Manuel Alterio estaban en un momento muy cumbre de su carrera, que acababan de haber hecho juntos, sí, Aquí no hay quien viva, habían hecho juntos y entonces, bueno, estaban en el top de su carrera. Bueno, pues hemos llegado al final de Sí, nuestro camino de este sí, podcast. sí. Vamos a recomendar también a toda la gente que pueda y que quiera y que le apetezca hacer ese Camino de Santiago, Sí. porque ya habéis visto que todos son ventajas y todos son beneficios para la mente, para el cuerpo, evidentemente también para Sí. la salud y sobre todo, bueno, pues también para las relaciones, ¿verdad? Contigo Sí, mismo y con otras personas. sí, y además Es que muy importante. sí, y además que nos expliquen en los comentarios, que nos dejen comentarios en las publicaciones, ya sean las publicaciones pues, escuchando este podcast, ¿no? En iVoox, en Spotify, en YouTube o en cualquiera de nuestras publicaciones en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde publicamos muchos los vídeos y tal de avanzadilla sobre sus experiencias en el Camino de Santiago, si lo han hecho, si no lo han hecho, que cómo lo han vivido, etcétera, porque ya hemos dicho en varios episodios, todos los comentarios a lo largo de esta temporada al final entrarán en un sorteo para ganar una de estas camisetas tan chulas que llevamos. Las que tenemos nosotros, mirad qué Estamos bonita. enseñando para el video podcast la camiseta personalizada de Ya está listo, que todo lo sabe, podcast. Y nos vamos a despedir ya, no sin antes recordar que la semana que viene, el próximo episodio, capítulo 42, historias de la radio. Sí. O sea, curiosidades sobre el mundo de la radio. Ahora que se va a cumplir 100 años de la radio en España, este año estamos en el centenario de la radio en España, hablaremos sobre el origen y curiosidades, y ya no solo sobre el origen de la radio en España, sino curiosidades de la radio en general en todo el planeta. Sí, va a ser también un programa muy entretenido y muy curioso. Un Y con programa un muy especial para invitado mí. de lujo, de lujísimo. Un programa muy especial para mí porque, como saben muchos de nuestros oyentes, yo he estado toda mi vida vinculado a la radio, que por cierto, también el 25 de mayo tenemos una cena para celebrar los 100 años de Radio España. Si hubiera seguido en funcionamiento Radio España, cumpliría 100 años este año. O sea, imagínate. Bueno, Alfred, pues nos vamos deseando que llegue la semana que viene. Muchas gracias a todo el mundo por escuchar, por estar ahí y muchas gracias, como siempre, a ti, al listo que todo lo sabe, por compartir con toda la audiencia y con todo el mundo tanto conocimiento, querido Y Alfred. quiero recordar una cosa, que tengo un libro, ¿eh? Esto es curiosísimo, Ahí ¿eh? está, ahí detrás. 66 nuevas curiosidades, ya está el listo que todo lo sabe. Lo pueden encontrar en Amazon, en exclusiva en Amazon, tanto en tapa blanda
tapa dura como en ebook. Y también si lo quieren en tapa blanda dedicado por mí, solo tienen que contactar conmigo por alguna de las vías de contacto de mis redes sociales y decirme, hey, que quiero el libro, y hago envíos a España. Lo siento, de momento solo hago envíos a España con el libro dedicado y sin gastos de envío. Quienes vivís fuera de España podéis encontrarlo a través de Amazon. Mucha suerte con ese libro que ya está funcionando muy bien y muchas gracias a todo el mundo por escuchar. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Has escuchado el podcast Ya está el listo que todo lo sabe, presentado por Alfred López y Óscar Montero. Divulgación y diversión garantizadas. Suscríbete y no te pierdas el resto de episodios. Los encontrarás disponibles en las principales plataformas.